Soy Ayus, de Stock Investment, y hoy os vamos a hablar qué es el TLT, para qué sirve y cómo lo operamos. En el último vídeo estuvimos hablando del SPI. El objetivo de este vídeo es que entendáis cuál es el otro ETF que operamos en la estrategia de Stock Investment. Os propongo que entréis en este otro vídeo para poder ver cuál es la dinámica de nuestras operaciones entre el SPI, que ya lo hemos explicado, y el TLT, que vamos ahora con ello. El TLT es el ETF que reproduce el bono americano a 20 años. ¿Qué quiere decir esto de bono a 20 años? Bueno, pues es la deuda que emite el gobierno americano a largo plazo, a 20 años. Es como se está financiando el Estado americano en un largo plazo. ¿Por qué lo metemos en nuestra estrategia de rotación de activos? Pues por una razón muy sencilla, porque es un activo correlativamente inverso al SPI. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el SPI sube, el TLT o baja o se mantiene muy lineal, pero cuando el SPI baja, el TLT sube de valor. No obstante, esta afirmación no es exacta, no son correlativamente 100% inversos exactamente. Esto depende pues, de otros factores como por ejemplo cómo están los tipos de interés en América y cuáles son las políticas monetarias del gobierno. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque cuando en el mercado hay incertidumbre, hay miedo, el SPI tiende a bajar y todos los inversores suelen irse a valores refugio, es decir, a bonos, en este caso americanos, muy seguros a largo plazo. Cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, el TLT se comporta muy bien, sube la rentabilidad de la cartera si la tienes invertida en este activo. Es un ETF muy adecuado para inversores que quieren tener poca exposición al riesgo, que no quieren exponer su cartera a los vaivenes del mercado, por eso obviamente su rentabilidad suele ser más baja que la de otros activos. Debemos deciros que bonos hay de todos los países emiten deuda y la venden para capitalizarse y poder hacer cosas en sus países. Nosotros hemos decidido invertir solo en la de los bonos americanos. ¿Por qué? Pues porque América es uno de los mejores países del mundo en cuanto a inversiones. Nos sentimos seguros teniendo nuestros ahorros en ese activo. Básicamente la idea es sencilla. Cuando los inversores presienten que puede haber riesgo o caídas en el mercado, suelen comprar valores más seguros. Simplemente llevan su cartera a zonas con poco riesgo. Digamos que es una expresión muy conocida en los mercados, flight to quality. Cuando esto ocurre, lo que pasa es que el precio del bono aumenta, la rentabilidad del bono empieza a aumentar en detrimento de la renta variable, que sería, por ejemplo, el SPI. Y en cambio, cuando se prevé que va a haber tiempos de bonanza, ocurre todo lo contrario, por eso son correlativamente inversos el TLT con el SPI. Es decir, el inversor se ve fuerte, se ve alegre, piensa que el mercado va a subir y empieza a meter más dinero en la renta variable que en la renta fija, de tal manera que su cartera irá aumentando de valor. Sin embargo, hay periodos en los que el mercado nos manda unas alertas un poco inversas, que el SPI está subiendo y el TLT también. Ahora, por ejemplo, está pasando eso. ¿Por qué? Parece que va a haber correcciones en el futuro. Por alguna razón, los dos valores están al alza y en algún momento bajarán. Es importante deciros también que esto no pasa ni muchas veces y sobre todo no se mantiene durante mucho tiempo en el mercado. No debemos olvidarnos de otro punto importante que son los dividendos. Como ocurre en el SPI, el TLT también tiene dividendos. A día de hoy, el dividendo del TLT está en 1,57%. ¿Por qué es bajo? Porque es un valor muy seguro. Queremos que os quedéis con un asunto muy claro, y es que el TLT es un activo refugio, y por eso nosotros lo usamos en Stock Investment. La razón es muy sencilla. Cuando apreciamos que puede haber caídas, y nuestro algoritmo nos avisa, movemos la cartera TLT como hemos explicado en vídeos anteriores, que podéis verlos en el canal. ¿Por qué hacemos esto? Pues bueno, por una razón muy sencilla, como hemos explicado. Nosotros simplemente, en vez de salirnos del mercado, nosotros nos vamos a un activo más tranquilo, refugio, que nos permite subir un poquito la rentabilidad de nuestra cartera en lugar de tenerla a cero en cash. Esto no deja de ser una oportunidad inteligente e interesante si lo que estás haciendo es una gestión pasiva de tu cartera, es decir, que estás pensando en el largo plazo sin dedicarte todo el día a hacer compraventas en el mercado. Como os comentábamos la semana pasada en los vídeos del SPI, tenemos un problema en Europa y es que no podemos operar el ETF del TLT en los brokers europeos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los gestores del ETF TLT no quieren emitir el prospecto en el idioma de los países en los que están operando. Ellos simplemente lo publican en inglés. Por ejemplo, aquí en España tendrían que hacerlo en español. Por tanto, si eres europeo y quieres operar el ETF del TLT en los brokers europeos, tendrás que buscar un ETF similar que replique al TLT. Como por ejemplo el IDTL, que es el ETF que podemos usar aquí en Europa, que simila al TLT. Obviamente esto ocurre si eres un inversor retail. En cambio, si eres un inversor cualificado, que ya sabéis que hay que cumplir una serie de requisitos, podrías operar el ETF del TLT en nuestros mercados europeos. Por tanto, si quieres operar el TLT, tienes dos opciones. Una, o eres un inversor cualificado y cumples todos los requisitos para ello, o bien operas los ETF UCITS que podemos operar aquí en Europa. Si bien
tienen un problema o un inconveniente más que un problema, y es que tienen menor volumen de negociación, son menos líquidos y puede pasar un poco más de tiempo entre las compraventas que queremos hacer en el mercado. Esto hace que el resultado final pues sea un poco menor que el índice que replica directamente al bono americano a 20 años. No obstante, si estamos pensando en una estrategia a largo plazo y pasiva, estas diferencias son casi inapreciables. Si has llegado hasta aquí, te proponemos que te suscribas al canal, nos des like y sobre todo que visites stockinvestment.com para saber más sobre nosotros. Un saludo y muchas gracias.